Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de The San Juan Star. Every day, todo Puerto Rico awakes with the San Juan Daily Star, con noticias en inglés y español. Empieza tu día con la información que necesitas. Government, business, arts and leisure, sports and more. The San Juan Daily Star. More than news, we're the star of your day. Y de Popular Risk Services. Saludos y bienvenidos al foro Crisis de Bienestar en la Profesión Jurídica, Causas y Herramientas Prácticas. Soy la licenciada María Méndez Acevedo, presidenta de la Comisión de Asuntos del Abogado y de la Abogada de nuestro ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, comisión que auspicia el presente foro. Me acompañan el doctor Luis Ernesto Chiesa Ponte, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Es director del Buffalo Criminal Law Center y también funge como vicedecano de Asuntos de Diversidad, Equidad e Inclusión de dicha institución. En cuanto al estudio del bienestar o de wellness, practica activamente técnicas de mindfulness, dicta el curso sobre práctica contemplativa, meditación y derecho en las facultades de Derecho de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo y de nuestra Universidad de Puerto Rico. Y ha ofrecido charlas y adiestramientos a abogados y a jueces sobre este tema. Saludos, profesor. Hola, saludos. Un placer estar con ustedes hoy. También nos acompaña la licenciada Loarina Velázquez Castro, quien es delegada a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en representación de la distinguida delegación de Caguas, William Miranda Marín. Es miembro de la Comisión de Asuntos del Abogado y de la Abogada. También es coordinadora del equipo legal Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía. Es abogada con práctica privada en las áreas del derecho de familia, sucesiones y organizaciones sin fines de lucro. Saludos, licenciada. Saludos a todos, un placer estar aquí. Bueno, estamos celebrando la convención número 183 del Colegio de Abogados y Abogadas, cuyo lema es Abogacía, Equilibrio y Bienestar. Con este lema como norte, les presentamos el presente foro, en el cual dialogaremos sobre las causas que han provocado o que actualmente provocan una crisis de bienestar en la profesión jurídica. Nos detendremos sobre el concepto de bienestar y sus componentes. Identificaremos los tipos de práctica de bienestar y presentaremos algunas herramientas prácticas para alcanzar un mejor bienestar. Bueno, mucho se habla de la carencia de bienestar en nuestra sociedad y les pregunto, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de la crisis de bienestar en nuestra profesión y cómo se manifiesta? Podemos empezar con el profesor Chiesa y seguimos con la licenciada Velázquez. Claro, gracias, licenciada. Bueno, yo comenzaría tratando de dar con algún tipo de definición, aunque sea provisional, del término bienestar, ¿no? Que es nuestra manera de referirnos al término en inglés wellness que tan de moda se ha puesto en recientes años, en la última década realmente. Y entonces luego hablar un poco de a qué nos referimos entonces cuando hablamos de una crisis de bienestar en la profesión jurídica. Así que primero, yo creo que una manera provechosa de acercarse al tema es distinguiendo en la medida de lo posible entre bienestar y salud, lo que de ordinario llamamos salud, aunque obviamente son conceptos afines. Pero en términos generales, el bienestar vis-a-vis la salud, el wellness, se refiere a una versión más holística
multidimensional, por así decirlo, de lo que solemos concebir como salud. Así que usualmente como salud solemos pensar en, obviamente, la salud física y a veces con suerte pensamos en la salud mental. Pero cuando hablamos de bienestar, hablamos no solo, sí, claro, de salud física, de salud mental, pero hablamos de salud emocional. Hablamos incluso de salud en un sentido más trascendente, más espiritual, por así decirlo, independientemente de creencias particulares espirituales o religiosas de cada individuo. Y en particular, cuando me refiero a esta dimensión más espiritual, por así decirlo, del bienestar, del wellness. En gran parte me refiero al cultivar un sentido de propósito, un sentido de que lo que hacemos en nuestra vida en general y en nuestra vida profesional en particular es algo con significado. Es algo que de alguna manera nos llena, por así decirlo, por falta de una mejor palabra, como que nos nutre el alma, no solo el bolsillo, y no solo conduce a una salud en sentido más estricto, sino que además se practica, por así decirlo, la profesión y la vida con más feeling, ¿no? Con un sentido más holístico de propósito y significado. Entonces, aterrizando en la crisis de bienestar en general y en la profesión jurídica, esencialmente estamos en un momento histórico a nivel social, que entonces se refleja a nivel de las profesiones discretas, incluyendo la práctica de la abogacía, en donde hay una crisis muy bien diagnosticada por muchos estudios y por muchos expertos de bienestar, de wellness. Y esa crisis, ¿cómo se ve reflejada? ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que a pesar de que el ingreso per cápita, por ejemplo, puede ir aumentando, a pesar de que tenemos más bienes materiales de los que hemos tenido en ningún momento anterior en la historia, a pesar de que tenemos acceso a tecnologías que hacen posible cosas que eran inimaginables hace un periodo tan corto como 20 años, ni hablar mucho antes de eso. A pesar de que tengamos tanta riqueza material, encontramos bajo casi cualquier índice un deterioro de índices no materiales vinculados al bienestar, un deterioro en niveles de ansiedad. Esto está pasando en una forma particularmente alarmante con personas más jóvenes, aunque pasa con todos los grupos demográficos, pero en particular la juventud está pasando por unos problemas muy serios de índices muy altos de ansiedad, índices muy altos de depresión, índices muy altos históricamente de suicidio, también de una forma muy trágica, con índices particularmente preocupantes en grupos más jóvenes. Y entonces una crisis en general que yo llamaría una crisis de significado, de propósito, una crisis en donde tenemos acceso a tantas riquezas materiales, pero no tenemos acceso a algo que nos centre, que nos dé sentido a la vida y que encontramos que lo que estamos haciendo es algo que no solo sirve para llenar el bolsillo, sino también para llenar el corazón o el alma. Y pues eso se ve reflejado, aunque parece así un poco abstracto, en estos índices particulares, que seguramente hablaremos un poco más de ellos en el contexto de la profesión jurídica. Así que yo diría entonces, para recapitular, que la crisis de bienestar se refleja en que a pesar de que pueda haber mayor salud física en sentido estricto, expectativa de vida más alta, a pesar de que pueda haber salud financiera en sentido estricto, más dinero en la cuenta de banco, hay un deterioro considerable en la salud mental, en la salud emocional, y esto a su vez incide en este concepto más abstracto de la salud espiritual, y que nuestra alma y nuestro corazón se sientan llenos y contentos. Y eso lo vemos a nivel social, pero como hablaremos seguramente muy pronto, lo vemos también demostrado con estadísticas a nivel de la profesión jurídica. Sí, y lo interesante, ¿verdad? De lo que planteas es que esto aplica a todas las profesiones y a, ¿verdad? A todos los grupos demográficos, y es un tema que, aunque lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la profesión jurídica, ciertamente este foro pues nos puede servir
para toda persona, ¿verdad? Toda persona que nos sintonice, todo profesional o todo estudiante o toda persona mayor puede beneficiarse de los conceptos que vamos a estar hablando hoy. Entonces, Loarina, te pregunto como abogada de la práctica privada, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre esta crisis de bienestar que hemos estado intentando definir específicamente en cómo se manifiesta en la práctica privada, ¿verdad? Quizás quizás los abogados que trabajan por cuenta propia, que tienen unas experiencias muy particulares. Pues tomando las palabras espectaculares que trajo el profesor y tan puntuales, yo lo escuchaba y me podía identificar. He tenido momentos en que yo me he sentido así que quiero explotar. He tenido compañeros que han venido hasta mi oficina, se han sentado a llorar porque sienten que no pueden más. He tenido compañeros que simplemente dijeron, cierro, me voy, no puedo. Yo misma hice una modificación de mi práctica. Yo antes estaba exclusivamente en tribunales, ahora pues soy una abogada comunitaria y aunque añade un poco de nivel adicional de estrés a mi vida, he recuperado un tanto ese propósito que también trajo el profesor y es algo de lo que yo estoy derivando satisfacción aunque no necesariamente en el asunto económico, pues vaya de la mano, pero sí se está reflejando inclusive en mi salud, en la forma de relacionarme con otros compañeros y en la perspectiva que tengo hacia la vida y a los años que me esperan en la práctica. Yo soy solo practitioner, yo soy la cuca Gómez de mi oficina, yo soy mensajera, yo soy secretaria, yo soy recepcionista, soy la abogada, soy la que redacta, hago todo. Soy mamá también, así que tengo ese rol adicional que es hermoso, pero toma muchísimo tiempo y tratar de lograr ese balance con el estrés que genera la práctica eh, ha sido un proceso bastante largo. Sí, yo creo que muchos nos podemos relacionar con tu experiencia, ¿verdad? Con lo que planteas y que lo has visto, y como indicas que lo has visto en otros compañeros que lo comparten, ¿verdad? Que no es un secreto, quizás en años anteriores o en décadas anteriores esto no se hablaba, pero ahora sí lo estamos hablando. Sí lo estamos hablando y lo estamos trabajando y ese es uno de los propósitos del foro. En la introducción el profesor nos mencionó, ¿verdad? Que han habido unos estudios que han hablado sobre este tema en particular. Quería si pudiéramos reseñar algunos de los hallazgos más importantes de estos estudios, porque aunque lo sabemos y lo conocemos y lo vivimos, como lo hemos dialogado, también es importante traerle, ¿verdad?, esta data que nos sirve bastante. Sí, gracias. Sí, la verdad es que en los últimos 10 años han habido, ilustrando la extensión y lo profundo de la crisis de bienestar en la profesión jurídica. Y pues nada, voy a señalar varios de estos estudios que pueden contextualizar un poco en datos para poder reflejar que esto no es algo meramente anecdótico. El más reciente que me gustaría reseñar es un estudio publicado apenas en febrero de este año, 2023, en la revista profesional Healthcare, sujeto a revisión de pares, y es un estudio que demostró que los abogados hoy día son 2 veces más propensos a contemplar el suicidio que la persona promedio en la sociedad. No solo eso, sino que los abogadas que informan estar en un estado de alto estrés durante la práctica de la profesión son 22 veces más propensos o propensas a contemplar el suicidio que un abogado que considera que su práctica es de más bajo estrés. Y claro, aquí el problema está en que muchos abogados consideramos que nuestra práctica es de alto estrés, por lo tanto nos coloca en esa población en donde hay mayor contemplación de esta idea de terminar con la vida de uno. Además de eso, hay un estudio importante que se publicó comisionado por el American Bar Association, por la ABA,
en el 2016 que ha dado mucho de qué hablar desde entonces. El estudio hace una distinción para ver cómo esto se manifiesta en distintas poblaciones entre estudiantes y abogados ya graduados, practicantes y abogadas. Y de forma no sorprendente, nos demuestra que hay muchos problemas y una crisis de bienestar que comienza antes de comenzar el ejercicio formal de la profesión, desde que uno está en la escuela de Derecho, como yo he visto con mis propios ojos ya en 17 años dando clases. Este estudio encontró que el 25% de los estudiantes de Derecho están en riesgo de caer en alcoholismo. El 17% de los estudiantes de Derecho sufren de depresión. 17. Eso es un poco más de uno en 5. El 37% de los estudiantes, más de una tercera parte, reportó de ansiedad moderada a severa, más de una tercera parte. Y el 6% de los estudiantes informaron tener pensamientos suicidas durante el año anterior, previo a ser encuestados. No solo eso, sino que el tipo de cultura jurídica de la profesión de hipercompetitividad, de enfocarse en los resultados y, como se diría coloquialmente, tirar para adelante, ha generado que los estudiantes no se sientan muy cómodos buscando ayuda o autorreportándose como cayendo en una de estas categorías que requerirían, ¿verdad?, la atención para poder ser remediadas. En cuanto a los abogados practicantes, se encuestaron a 13,000 abogados en los Estados Unidos. 28% informó padecer de depresión, casi uno en 3. El 19%, 1 en 5, informó su padecer de ansiedad severa. Y 11.4% de los abogados y abogadas encuestados y encuestadas informaron haber tenido pensamientos suicidas en el último año. 11.4, 1 de cada 10. Entonces, en cuanto al uso de sustancias, de drogas, de alcohol, sobre el 20% de los abogados y abogadas encuestados en otro estudio comisionado por el Hazelden Betty Ford Foundation junto con la American Bar Association, sobre el 20% de abogados, abogadas, jueces, juezas informaron tener un uso problemático del alcohol, que es 3 veces más alto de lo que se encuentra en la población general. Estos números son peores en términos de depresión, de ansiedad y de abuso de sustancias en los abogados más jóvenes, los que tienen 30 años o menos. Para comparar, en el público general, aproximadamente 8% informan haber padecido de depresión durante el último año. Entre los abogados, abogados y abogadas, 28%. Cuando comparamos con otras profesiones, y esto es muy interesante, uno pensaría, bueno, hay otras profesiones que son de muy alto estrés. Quizá, por ejemplo, la profesión con la que más rápido nos comparamos, porque muchas de nuestras amistades, digamos, se fueron por esta otra ruta, los médicos, los doctores, doctoras, ¿verdad? Pues entre los médicos, los estudios demuestran que el uso abusivo de sustancias gira alrededor de un 6, 7, 8%, que es más o menos el mismo que tiene la población general. Mientras que en el caso de los abogados es más de 2 veces. Abogados y abogadas es más de 2 veces esa incidencia. Así que en realidad, de nuevo, hay más números, pero para muestra un botón basta. Estos son unos números muy, muy, muy preocupantes que nos demuestran que no solo, como indiqué antes, hay una crisis de bienestar general, sino que hay una crisis de bienestar que se siente de forma particularmente aguda en el contexto de la profesión jurídica y que se manifiesta en índices de depresión mucho más altos de la población general, índices de ansiedad mucho más altos de la población general y abuso de sustancias mucho más altos de la profesión general y contemplación de ideas suicidas mucho más altos que la población general. Cierro con indicar, siguiendo
decía la compañera Alvarina sobre su propio testimonio en su propia práctica de la abogacía, que estos números presumo que a muchos de los oyentes no les van a sorprender, porque anecdóticamente uno se da cuenta, ya sea en el caso personal de uno o en el caso de personas cercanas a uno, personas que estudiaron derecho con uno, que uno ve de vez en cuando, se da cuenta del abuso de alcohol y sustancias que hay en la profesión. Se da cuenta de los niveles de ansiedad y depresión y uno los ve reflejados en esto. Ejemplo, de mis mejores amigos de la Facultad de Derecho, yo me gradué hace casi 20 años, hace 19 años de la Facultad de Derecho. Y muchos, mi mejor amigo, padrino en mi boda, ya no practica la profesión jurídica. Se fue a un trabajo de agente del orden público para una agencia federal. Está considerablemente más feliz. Una de mis mejores amigas practicó en un bufete pequeño en Nueva York. Ese era su sueño, pasó la rivalidad de Nueva York, se desilusionó con la profesión, con la práctica, ahora trabaja para el gobierno de Puerto Rico en una posición no jurídica, considerablemente más contento. Otro amigo mío se graduó de Derecho y ni siquiera comenzó a practicar la profesión, se fue a ser coach de soccer y tiene los bolsillos más vacíos, pero tiene el corazón más contento. Entonces también tengo amigos que como mencionó la compañera Loarina, siguen la práctica del derecho, pero muchos de ellos, por ejemplo, especialmente con prácticas de solo practitioners, pues siguen la práctica, pero a veces no encuentran ese sentido de propósito, ese sentido de significado, pero tienen biles, tienen cuentas que pagar, tienen hijos, y entonces sí continúan en la práctica, pero con un nivel de ansiedad y de estrés y de una desconexión con aquello que nos llevó de entrada a contemplar el derecho como una carrera. Y esto es lo que uno nota mucho, no solo en las estadísticas, como mencioné, sino en las mismas anécdotas de nosotros y de las personas que nos rodean que practican la profesión. Y claro, esto no tiene que ser así, pero lo cierto es que en estos momentos es así. Y es tiempo de sacar esto públicamente y de discutirlo como estamos haciendo en este foro para ver si podemos comenzar a remediarlo. No, definitivamente los números que nos mencionaste son preocupantes y nos llaman a, ¿verdad? Nos preocupamos, pero nos llaman a ocuparnos, ¿verdad? Nos llaman a ocuparnos sobre los mismos, ¿verdad? Y qué podemos hacer como abogados en nuestro carácter individual y como gremio, ¿no? Así que, y me atrevo a apostar de que esos números de esos estudios, esa data de esos estudios en Estados Unidos, cuando los traen a Puerto Rico son igual o hasta unos números más elevados que esos que nos presentaste y nos toca ocuparnos. Y entonces volviendo a Puerto Rico, ¿verdad? Trayendo el tema específicamente a nuestra situación en Puerto Rico, hemos visto como en los pasados años recientes, el país ha sido, ¿verdad? Ha sido afectado por múltiples situaciones, sean las económicas, la crisis económica del país, la ley promesa, los eventos atmosféricos, me refiero a los huracanes, Irma y María, me refiero a los terremotos, a la crisis global que fue la pandemia, ¿verdad? Pero específicamente en Puerto Rico, pues se trabajó de cierta manera y la pandemia afectó de una manera específica la manera en que practicamos la profesión. Así que les traigo, ¿verdad? Esta lista de situaciones que yo entiendo que en los años bastante recientes nos han afectado. Y pues ¿verdad? Les presento estos temas, quizás para que nos comenten, pues empezando contigo, Loraina, quizás cómo estas situaciones de los años recientes nos han afectado nuestra práctica del derecho y cómo ha causado más estresores, particularmente por lo que estamos viviendo. Pues mira, partiendo por los números que trae el compañero, sí son alarmantes y yo diría que hasta cierto punto son conservadores. La realidad es que son muy pocos los abogados que realmente se sientan en la confianza de poder expresar libremente y sin temor a consecuencia lo que realmente les está pasando. Y tenemos que partir de la premisa, nosotros ya no vivimos en Puerto Rico, nosotros vivimos en Puerto Precario. Nosotros vivimos en un país en precariedad. Sueldos precarios,
malos servicios públicos, servicios privados deficientes, no tenemos escuelas, no hay salud, hay un problema de corrupción que se extiende en todo, o sea, no estamos hablando solamente de corrupción gubernamental, estamos hablando de corrupción a nivel de valores en la unidad familiar, eh, personas con un alto nivel de agresividad generado por el mismo estrés, un detachment de lo que es su realidad, queriendo vivir una realidad distinta a la que realmente tiene, que es lo que llamamos que querer vivir más arriba de lo que realmente estamos. Súmese todos los aumentos, súmese la agresividad que se nota todos los días. Tú te montas en el carro y te tienes que encomendar a quien sea que tú creas para poder llegar a tu lugar de trabajo. No sabes si vas a llegar porque viene cualquier loco desesperado, tiene prisa, te hizo un corte pastelillo, te chocó. Eh, Tienes que bregar con el estrés de los jueces manejando sus casos, todo el tiempo notificaciones, 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 notificaciones. No te puedes desconectar porque estás totalmente conectado todo el tiempo a tu profesión. Miras tu email y tienes 50 notificaciones. Las notificaciones de los compañeros que algunos eligen notificarte a las 3, 4, 5 de la mañana. Y cuando te levantas, te tomas de tu café, revisas tus emails, tienes 50 emails de compañeros que te han enviado ah, después de la medianoche, que psicológicamente te generan estrés. Tú los ves y tú dices, Dios mío, todo lo que ya yo tenía planificado, ahora tengo que modificar, tengo que lidiar con esto. Los tapones, se fue la luz, estás en medio de una vista, se fue la luz, te llamaron de la escuela, tienes que buscar al muchacho porque se fue la luz, no tienes agua, tu cliente no pudo llegar porque se le fue la luz a él también o a ella. O sea, vivimos toda esa precariedad que vivimos de por sí como individuos dentro de esta sociedad puertorriqueña, exacerban los que ya son los elementos estresores de nuestra profesión, que de por sí son altos. Y no nos dan las herramientas para manejarlo porque tú quejarte de esto, eres un chango, eres un ridículo, eres débil, es algo que puede explotar en tu contra cuando vayamos a una vista. Y no hablemos de enfermedades mentales. O sea, aquí hablar de enfermedad mental todavía es un tabú. Tú sentarte y decir, yo estoy deprimida, pues no puedo ir a sala, estoy lidiando con un episodio de depresión, son sanciones seguras. O sea, y es algo que, y estos foros son necesarios porque es algo que necesitamos hablarlo, necesitamos expresarlo y sobre todo necesitamos manejarlo a nivel de institución y también a nivel personal. Profesor, si querías comentar sobre lo que presenta Loraina. Sí, no, no, en verdad no tengo mucho que añadir a lo que comenta Loarina, ¿verdad? Yo no vivo en Puerto Rico, así que no tengo esa experiencia personal, ¿verdad? Con la práctica como ha evolucionado en Puerto Rico en vista de todos estos eventos que han ocurrido, que mencionan. Sin embargo, de lo que me hago eco, y lo que escuché mucho y me parece muy poderoso que mencionó la compañera Lorena, son dos cosas, resaltaría. Una es que esto puede parecer obvio, pero a uno se lo olvida. Y es que uno no puede divorciar la vida en general de la práctica de la profesión jurídica en particular. O sea, todos estos eventos que han pasado, que mencionaste, Marien, de el huracán María, la ley promesa, la crisis económica en términos generales, la crisis, ¿verdad?, de la criminalidad, todas estas cosas que están, los cambios tecnológicos vertiginosos, todas estas cosas que inciden sobre nuestra vida en general obviamente van a incidir sobre nuestra práctica en particular y nosotros no somos autómatas que podemos separar lo que está ocurriendo en nuestra vida y como que engancharlo antes de entrar a juicio o antes de entrar a una reunión con el cliente, porque es que no somos máquinas. Pero a veces
creemos que lo somos o que lo debemos ser. Y entonces reprimimos o suprimimos o somos bien duros con nosotros mismos o nos creamos una imagen de lo que se supone que sea un abogado o una abogada competente. Una imagen a la que de ordinario no vamos a poder dar con. Así que eso es una cosa que quería resaltar que escuché en las palabras de la compañera. Y además, algo hacia el final de lo que dijo la compañera es la importancia de foros como este, en gran parte para una palabra que me seguía viniendo a la mente mientras le escuchaba, era la importancia de normalizar esto por lo que estamos pasando. Porque yo creo que la compañera tiene razón, que no solo en el contexto de la profesión jurídica, pero en general, hablar sobre tengo depresión, o tengo ansiedad, o tengo un problema de sustancias. Eso es tabú. Todavía, en el 2023 todavía lo es. Eso genera estigma, eso puede generar sanciones, ya sea formales o sociales, ¿verdad? Informales. Y es importante entender, como señalan estos números, que todos, casi todas, en algún momento de nuestras vidas caemos y muchas veces en múltiples momentos en estos tipos de crisis que no son de corte físico, pero que pueden impactar tanto o más como esas cosas físicas que sí nos atrevemos a decir, no, o sea, que si uno se parte la pierna y está en el hospital esperando a ser operado o visto por el doctor, eso sí es una razón válida, ¿verdad? Para posponer una vista o para lo que sea, pero si es que tenemos un episodio agudo de ansiedad, eso no. Y la verdad es que tenemos que empezar a dejar esa mentalidad atrás de que los problemas que llamaríamos de corte mental o emocionales son de alguna manera inferiores o demuestran debilidad o demuestran algún tipo de característica de parte nuestra que significa que no somos fuertes o que no hacemos lo suficiente. Tenemos que trascender esa forma de pensar que está muy arraigada aún en el 2023. Y hasta que no empecemos a hacer eso, no vamos a poder realmente atacar estos problemas frontalmente de la manera en que necesitamos. Así que ese proceso de normalizar me parece muy importante y que es una función esencial de conversaciones como esta. No, de acuerdo con ambos, y ambos mencionaron un aspecto sobre la tecnología, ¿verdad? La compañera habló sobre las notificaciones, la cantidad de notificaciones a todas horas, eh, antes, ¿verdad? Antes de que estuviéramos en este proceso de recibir las notificaciones de manera virtual, a través del correo electrónico, a través de la plataforma Sumac, las notificaciones las recibíamos por carta, ¿verdad? Por correo regular, o sea que teníamos que ir al correo, esperar que nos llegaran la correspondencia para abrir los sobres, para entonces enterarnos de las notificaciones, ya sean de las otras partes o del mismo tribunal. Y el profesor mencionó los cambios tecnológicos que ha sufrido la profesión de una manera bien rápida en estos últimos años. Y va a la mano ambas cosas. Nuestra profesión, ¿verdad? Ha tenido unos grandes avances tecnológicos, lo que es el registro de la propiedad, Caribe, la plataforma Sumac, las vistas por videoconferencias que en la pandemia se hicieron pues bien, era la norma. Ahora mismo las salas inteligentes, o sea, tiene sus ventajas, ciertamente, esta movida hacia lo tecnológico, pero a su vez también crea sus desventajas o crea sus retos, obstáculos, como lo que hablábamos, lo que son las notificaciones, lo que son el no poder desconectarnos, porque tenemos o la computadora o la tableta o el teléfono que lo cargamos con nosotros en todo momento, a todas horas del día, que dormimos con el teléfono al lado. No sé si es una práctica correcta o no, luego lo podemos comentar, pero me parece que es una práctica muy usual, ¿verdad? Lo tenemos al lado de nuestra cama cuando estamos descansando, nuestro tiempo de familia, y si tenemos las notificaciones, nos llegan y lo miramos, paramos de estar desconectados, nos conectamos. Así que yo creo que esto de la tecnología también es un factor
con el que tenemos que trabajar y que es una realidad, ¿verdad? Es una realidad y no vamos a echar para atrás, o sea, tenemos que seguir trabajando con la tecnología y al contrario, todavía hay unas áreas de la profesión que se pueden mejorar y todavía hay mucho que crecer en ese ámbito, pero por otra parte, como individuos, como profesionales, tenemos que poder tener un mejor balance en ese sentido de la tecnología. No sé si querían comentar sobre eso, podemos pasar al tema de las prácticas de bienestar como tal. Sabemos que hay diferentes tipos de prácticas de bienestar, tomando en consideración pues, nuestro estilo de vida o lo que, ¿verdad? Nuestras preferencias. Así que te quería preguntar, profesor, ¿verdad? ¿Cuáles son estas prácticas de bienestar que nos puedes hablar sobre ellas? Sí, claro. Antes de hacerlo, breve comentario acerca de lo que mencionas sobre la tecnología. Y es señalar algo que creo que intuitivamente entendemos, pero a veces es bueno poder ponerle nombre y conceptualizar. Y es que estas tecnologías que siguen incidiendo sobre nuestras vidas de las formas personales y profesionales que también describiste, Marien. Estas tecnologías simultáneamente conectan y desconectan. Y así que, y creo que con solo decirlo, uno ya tiene idea de a lo que me refiero, ¿no? O sea, hay un sentido en el que estamos conectados con personas, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el estado de Vermont, ustedes están en distintas partes de Puerto Rico, estamos haciendo un foro para el Colegio de Abogados y Abogadas. Esto no hubiese sido posible hace apenas un par de décadas o menos. Y así que en ese sentido estamos conectados de una forma. Yo he tenido varias conversaciones con Mari en lo que hemos planificado este foro y me siento que te conozco a pesar de que no te he visto físicamente. Estas son cosas que la tecnología ha permitido. En ese sentido, estamos más conectados. Pero al mismo tiempo hay algo en la tecnología que genera desconexión, que es que previo a la tecnología, para hacer esto, hubiésemos tenido que estar todos en el mismo espacio físico. Hubiésemos tenido que tomarnos un café seguramente previo a comenzar la grabación. Hubiésemos hablado de distintas formas, nos hubiésemos visto nuestro demeanor, como así se dice, la manera en que hubiésemos aprendido cosas de la otra persona que se pierden en el medio digital, en el medio virtual. Y esto ocurre también en la práctica de la profesión jurídica, ¿no? Así que la tecnología, al mismo de la misma forma que libera, esclaviza. De la misma forma en que la tecnología te conecta con la profesión, te desconecta de la profesión. Así que libera porque, bueno, yo he tenido amistades que me han visitado de Puerto Rico y han tenido una vista y pues han podido visitarme porque han podido hacer la vista desde acá, ¿no? Y entonces hay algo liberador en eso, ¿no? Que no, si esto es algo que no, en realidad no hacía falta ir al tribunal para hacer esto, lo podemos hacer virtual, todo el mundo puede seguir con su rutina, puede seguir, ¿sabes?, cerca de sus hijos o sus hijas, buscarlos a la media hora, o sea, en ese sentido libera. Pero también, como bien mencionaste, Marien, esclaviza, porque está la notificación del teléfono continuamente, está a horarios que nunca, como dijiste, antes había que recibir una carta, y ahora está uno continuamente conectado. Esto es lo paradójico, está uno tan conectado que termina uno como que desconectándose del contacto humano, para el cual realmente evolucionamos, ese contacto persona a persona, eso de ir al tribunal, conocer al personal administrativo en el tribunal, conocer a los alguaciles, ver a la parte contraria, no en una pantalla, sino verla como un ser humano. Esas cosas son importantes, son cosas que generan un sentido de solidaridad, que pertenecemos a un gremio, a una profesión que nos une. Y eso se ve más en este contacto físico que se va cada vez perdiendo más, ¿no? Así que esto va más allá
de los asuntos generacionales de la tecnología, ¿no? De que quizás las personas jóvenes manejan mejor la tecnología que personas de cierta generación. Sí, eso es un problema, especialmente para las personas que no se sientan tan cómodas con la tecnología. Pero más allá de eso, la tecnología en general, sea uno experto en su uso o no, tiende a desconectar tanto como conecta, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que estamos viendo en estos momentos mientras experimentamos con muchas de estas tecnologías, muchas de las cuales no habrá vuelta atrás. Y entonces la pregunta es si se están cada vez haciendo más pequeños esos espacios en donde hay contactos como producto del día a día de la profesión, como ir al tribunal, como tener una reunión con la parte contraria, como tener una reunión con el cliente. Si estas cosas poco a poco, estos espacios se van reduciendo, entonces tenemos que reflexionar acerca de cómo intencional y deliberadamente comenzamos a cultivar esos espacios, ¿no? Ya no se van a dar como producto del curso normal del ejercicio de la profesión. Ahora hay que ser intencionales y deliberados en cuanto a eso, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es un proyecto importante al que nos tenemos que dirigir. Disculpa, ¿verdad, María? Ahora tenía la pregunta que me habías hecho de qué prácticas, ¿verdad? Creo, Mari, No, no sé te si se... agradezco, no, te agradezco que hayas traído el tema y es algo que habíamos hablado con Manolo Kilikini, con presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, precisamente sobre ese efecto de las relaciones interpersonales en nuestro día a día y cómo se han visto afectadas. Así que me parece muy importante, pero sí, podemos entrar de lleno en cuanto a las prácticas de bienestar. Sí, lo cierto es que aquí, y aquí me nutro mucho mi contestación de las experiencias personales que he tenido con distintas prácticas de wellness y la experiencia que he tenido ya por par de años dando clases de estos temas en distintas facultades de derecho en general a poblaciones generales, no solo abogados. Lo primero que diría es que muchas veces tenemos una visión muy estrecha de lo que constituye una práctica de wellness, una práctica para el bienestar de este tipo multidimensional, holístico del que estamos hablando. En particular, una cosa que he visto yo mucho es que especialmente en la última década, ha proliferado mucho el tema de la mindfulness, la meditación. Mindfulness, por cierto, un reto, nadie va a poder hacerlo, creo. No se puede traducir al español, es algo curioso. Así que se queda mindfulness. Pero ha habido un énfasis muy sostenido sobre este tipo de prácticas usualmente asociadas con la meditación. Hay una proliferación de aplicaciones para el teléfono, Headspace, Simple Habit, hay anuncios de televisión continuos sobre este tipo de estrategias. La meditación tipo mindfulness, son útiles y formas importantes de trabajar estos aspectos del bienestar que van más allá de la salud física en sentido estricto. Ahora, lo que yo trato de resaltar mucho en estas conversaciones que tengo es que la meditación, el mindfulness, es solamente una práctica de muchas potenciales prácticas que se pueden hacer para cultivar el bienestar emocional, mental, incluso espiritual. Así que yo prefiero relacionarme a este tipo de prácticas con el término de prácticas contemplativas. Y a lo que me refiero con contemplativas son prácticas que sirven para entrar en mejor relación con el mundo interno de uno, las emociones, sus pensamientos, y para entrar en mejor relación con el mundo externo y como el mundo interno de uno se relaciona con ese mundo externo. Y yo las agrupo todas estas prácticas dentro de este concepto más sombrilla de práctica contemplativa, dentro del cual está la meditación. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, cuando yo enseño el curso de práctica contemplativa, meditación y derecho, mis estudiantes, recién lo acabo de enseñar en la UP, Facultad de Derecho, el mes pasado, mis estudiantes tienen
dos requisitos, entre otros. Uno es que tienen que meditar todos los días, pero el segundo es que tienen que llevar un diario, un journal todos los días, en el que apuntan lo que quieran, ¿no? Y yo no lo leo. Así que la práctica del journaling, de llevar un diario en donde uno, y esto no es algo mecánico, que yo le digo a mis estudiantes, mira, si no tienen nada que escribir ese día en una entrada, no tengo ganas de escribir en el diario. Fantástico, hiciste la entrada. Pero trata de esforzarte a hacerlo. Hay estudios que demuestran que la práctica de meditación tipo mindfulness sostenida al cabo de 8 semanas mínimo por 20 minutos al día tiene un efecto de reducción de ansiedad similar a antidepresivos comúnmente utilizados para reducir la ansiedad, como por ejemplo Lexapro. Pero hay estudios, esto mucha gente no lo conoce, que demuestran más o menos lo mismo acerca de journaling, llevar un diario en donde uno plasma sobre el papel, ya sea digital o físico, lo que sea que uno está sintiendo en el momento. Y entonces menciono esto porque hay personas, y yo soy un súper fanático de la meditación, medito todos los días, he ido a retiros de meditación en silencio por 1 y 2 semanas, y creo que es una práctica muy conducente al bienestar. Pero hay personas que meditan y la práctica no les tiene resonancia, no les ayuda, se les hace difícil, no cuaja, no cuadra con ellos. Y eso está bien. Y es como si yo dijera que lo único que puede hacer uno para la salud física es ir al gym, a alzar pesas. No, pero ¿y qué si quiero, en verdad, no me gusta como a mí, no me gusta ir a alzar pesas, quiero ir a hacer kayak? Pues está bien. O sea, hay distintas maneras de trabajar la salud física y lo mismo pasa con el wellness en el sentido más holístico. Está la meditación, está el mindfulness, del cual podemos hablar, y eso ayuda, pero también llevar un diario ayuda, pero no son solamente estas cosas. Hay muchas más prácticas contemplativas que uno puede tratar, como por ejemplo el caminar en la naturaleza, sencillamente caminar sin un propósito particular, sino salir y caminar. Eso ayuda. En muchas ocasiones, lectura intencional deliberada de ciertos textos que a uno le dan tranquilidad, y que le hacen a uno contemplar mejor el mundo interno. Eso puede ser una práctica contemplativa. Artes marciales, el tai chi, el karate, la yoga. Así que pueden haber muchísimas prácticas contemplativas. Y la clave es ser flexible y tratar de encontrar una práctica que tiene resonancia con uno y no obligarse a caer dentro de un cajón particular que hoy día yo veo más como el mindfulness y la meditación. Habiendo dicho eso, voy a decir un par de cosas más y lo dejo ahí. Eh, yo creo que una cosa que tenemos que tener cuidado es que mucha gente me dice a mí, ay, a mí me encantaría meditar. O en vez de meditar, incluye ahí lo que usted quiera, llevar un diario, yoga, salir a caminar en la naturaleza, ir a kayakear, ir a la playa. Me encantaría hacer eso, pero ¿cuál es la coletilla clásica? Pero no tengo tiempo. Esa es la clásica, no tengo tiempo. Y sobre esto yo tengo una anécdota que cuento. Estoy escribiendo un libro sobre estos temas que se llama The Soulful Lawyer. No tiene traducción al español la palabra soulful tampoco. Es un problema, pero creo que lo voy a traducir como el abogado con feeling. Feeling es una palabra en español, F-I-L-I-N. Y ahí yo cuento una historia. Es una historia de, imagínense esta mujer, llamémosle María, que es muy exitosa profesionalmente, tiene una pareja, tiene hijos, tiene un trabajo, es una ejecutiva en una gran corporación. Y le mencionan lo de, pero deberías meditar porque te pasas diciendo que te hace falta tiempo. Pero la pregunta es, ¿y de dónde salió el tiempo si había dicho que no tenía tiempo? Y la lección de esta historia es que no es un asunto de falta de tiempo, es un asunto de no priorizar.
de no priorizar la práctica. O sea, todos estamos ocupados, pero todos tenemos decisiones que tomar acerca de qué voy a priorizar en mi vida y qué no voy a priorizar en mi vida. La mayor parte de la gente cuando dice no tengo tiempo para meditar, en verdad, no lo admiten, pero en verdad lo que están diciendo es no estoy dispuesto o dispuesta a priorizar lo suficiente la meditación o yoga o lo que sea para incorporarlo a mi vida. Y entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos acerca de si estamos dispuestos a hacer de estas prácticas una prioridad en nuestras vidas. Y si lo estamos, el tiempo va a aparecer. Uno se organiza y el tiempo aparece. Eso es uno. Y la segunda observación es que hay mucha gente que me dice, es que yo no puedo meditar, yo no sé meditar porque yo no puedo poner mi mente en blanco. Esa es clásica, eso es lo más que escucho. Yo me siento a meditar y lo único que hago es pensar y pensar y pensar en la lista de compras, en las cosas que me faltan por hacer por el día, en que al niño le tengo que comprar tal cosa. Y ahí hay una manera incorrecta de concebir la meditación y muchas de estas prácticas contemplativas. El punto de estas prácticas contemplativas y de la meditación en particular no es dejar la mente en blanco, porque es que la mente secreta pensamientos como el estómago secreta bilis, o sea, no hay ningún problema con pensar. Pensar es una parte natural del ser humano. La meditación no es convertir tu mente en un canvas en blanco, porque así no es la mente. La meditación es sacar un tiempo para estar sin tener que reaccionar y hacer nada, para estar con lo que sea que está aquí presente para ti en este momento. Si lo que está presente para ti ahora es pensar, pues piensa. Meditar es estar con esos pensamientos. Si lo que está presente es estar triste, pues estás triste. Meditación es estar con eso, sin tener que reaccionar y sin tener que curar, y sin tener que hacer algo. Meditar y muchas de estas prácticas contemplativas son simplemente reconocer lo que está aquí sin juzgarlo y darse cuenta que lo que está aquí está bien por el mero hecho de que está aquí ahora, ¿no? Y entonces eso aplica, por ejemplo, con llevar un diario también. Pues si estoy triste, escribo, pues hoy estoy triste, no hay nada malo con eso. Eso es lo que está aquí ahora. Y mucha gente se lleva esa impresión incorrecta y entonces dicen, yo no sirvo para la meditación. Y eso es un poco, eso es contraproducente. Es como decir que uno no sirve caminando porque uno no camina al paso de una persona que camina más rápido. Es que el punto de caminar para la salud física no es caminar rápido, es caminar. Y cada persona camina a su paso y eso no importa. Lo mismo pasa meditando, ¿no? Lo mismo alzando pesas, no es alzar 500 libras en bench press. Es hacer lo que puedes hacer y lo que es posible para ti en ese momento. Y la meditación y las prácticas contemplativas en general son similares. Entonces, lo que le toca a uno, y ahora sí cierro, lo que le toca a uno es hacer un análisis honesto acerca de, ¿estoy yo dispuesto a priorizar estas cosas? Si estás dispuesto a priorizarlo, encontrar una práctica que tenga resonancia con usted. Y de esos hay distintas y hay que explorar y podemos explorar cuáles esas pueden ser. Ya he dado varios ejemplos. Y entonces tratar de encontrar una que tenga resonancia, que sea posible para uno, como hacemos con el ejercicio, tratar de mantener. Y entonces incorporarlo a la rutina, priorizarlo, igual que uno prioriza otras cosas como el ejercicio o sacar tiempo para ir a visitar a los padres, etc. Sí, me parece bien importante lo que mencionas y me parece que muchas veces uno de los retos, obstáculos es eso mismo, que cuando pensamos en este tipo de técnicas, prácticas o herramientas de bienestar o de prácticas contemplativas, pensamos en una solamente o pensamos en lo que creemos que es ya sea la meditación o demás, y entonces no miramos otra, no buscamos información o ¿verdad? Otras prácticas, otras técnicas que nos puedan ayudar. Así que yo creo que eso es importante, que tenemos que buscar, debemos buscar algo que nos, que nos llene y que vaya con nuestro estilo de vida y demás. Y lo otro es que yo creo que hay un consenso de que debemos buscar trabajar con este asunto, ¿verdad? Debemos buscar
unas prácticas que nos ayuden a nuestro bienestar, pero mencionas el asunto del tiempo, que estoy de acuerdo contigo, o sea, lo siento que es mi obstáculo, posiblemente, y Loarina nos puede también comentar, posiblemente es el obstáculo número uno. Y es cuestión, por eso me gustó como lo pusiste lo enfocaste, es cuestión de ponerlo como una prioridad y mirarlo de otra manera. No es que tengo que sacar tiempo, es que yo necesito trabajar con esto, así que voy a buscar la manera, el lugar, el día y la hora para trabajar. Loarina, si quieres comentar sobre esto también. Pues mira, si te puedo hablar desde mi experiencia, hace un mes atrás yo era María, no tengo tiempo, me encantaría, mami, no puedo, estoy muy estésica, no tengo el tiempo, hasta que me senté con mi médico y mi médico me dio un ultimátum y me dijo, o sacas tiempo o tu cuerpo va a sacar tiempo. Así que ya yo había hecho unos movimientos en cuanto a mi práctica, por eso es que ya llevo año y medio trabajando, ¿verdad? Con comunidades, que es algo que a mí me llena, es una manera de promover lo que son mis valores de desarrollo comunitario y de mejorar lo que sería Puerto Rico y crear un buen Puerto Rico que mi hijo vaya a heredar. Pero también estoy tomándome media hora todos los días para ir a hacer ejercicio. Yo hago, por razones de salud, los hago en la piscina para que tenga menos impacto. Y esa media hora es mía. El teléfono se queda botado porque no lo puedo meter a la piscina. Si me vienen pensamientos de trabajo, los bloqueo. Esa es mi media hora para desconectarme. El trabajo puede esperar media hora. Durante el día me tomo 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, casi como empleada de gobierno, y camino hasta la plaza y me compro un café. Converso con las personas que estén allí, converso con el muchacho que me los vende, a veces me siento y me lo tomo en la plaza en vez de regresar directo a la oficina. Si hace mucho calor y no quiero café, me compro un helado. Pero la idea es pararme del escritorio, salir de la computadora, salir del trabajo y tomarme ese espacio para mí, para poder respirar, poder desconectar. Los fines de semana, pues entonces ahí vienen las caminatas a la naturaleza. A veces me llevo a mami para eso de poder, ¿verdad? Compartir con ella y cumplir con estar con ella y dedicarle tiempo de calidad, pero también dedicarme tiempo a mí. Es cuestión de organizarse. Eso es algo que mami siempre me ha dicho. Y yo le decía, mami, es que yo estoy organizada, pero es que no, hay que hacerlo, hay que priorizar. Y yo, pues, dije, es que no hay otra. O sea, o lo hago o lo hago. Y he notado cambios. Lo que llevo un mes ya haciendo los ejercicios, caminando, tomándome esa media hora. Si no puedo hacer los ejercicios en la piscina porque está lloviendo, pues camino. Si no, pues tengo unas máquinas en casa y las hago en casa. Eh, la idea es sin el celular. O sea, el celular botado y poderme desconectar y he notado, mejorado de salud, ya no requiero tantos medicamentos como antes, mi condición de salud ha mejorado también. Y lo que lleva es un mes. O sea, el tiempo está. Lo que hay es que crear el espacio dentro de nuestras prioridades y entender que dedicarnos media hora, dedicarnos 45 minutos, dedicarnos una hora a nosotros, no significa que le estamos fallando a nuestro trabajo, que le estamos fallando al tribunal, que le estamos fallando a nuestros clientes y que nos estamos fallando a nosotros. Tenemos que quitarnos el latiguito. Tenemos que ser más compasivos con nosotros y reconocer somos humanos. Y ese espacio es vital. No, te felicito y te agradezco el detalle, ¿verdad? Porque como lo cuentas, como lo narras, es una meta bien alcanzable. O sea, es algo que te escucho y digo, yo puedo hacer eso. O sea, quizás a veces nos ponemos unas metas bien altas o bien fuertes en términos del tiempo que voy a dedicar 2 horas al día. O sea, quizás eso no es muy alcanzable. O quiero tener una meta de rebajar tantas libras o sea, en tantas semanas. O sea, son unas metas que no son reales, pero lo que nos cuenta es algo que sí se puede alcanzar, como lo menciona, y lo chévere, lo bonito es que llevas poco tiempo, pero que ya estás viendo
los frutos, ¿verdad? Y a veces también queremos quick fixes, como dicen en inglés, queremos algo que nos logre un cambio de inmediato. Y me parece que es esto que estamos tratando de promover, ¿verdad? Lo que estamos hablando de estas técnicas, estas prácticas, quizás vamos a ver alguna mejoría a corto plazo, pero son cosas que se ven a largo plazo, ¿verdad? Es un camino un poco más largo, no es algo que con una pastilla o con una, ¿verdad? Algo súper rápido vamos a ver un efecto. Y no debemos esperar eso porque eso nos trae unas expectativas que no son reales. Sí, definitivamente. O sea, tenemos que aprender a manejar nuestras expectativas, conocernos a nosotros mismos y buscar el espacio. Volvemos, no tiene que ser demasiado lo que nuestro cuerpo puede en ese momento. Si ese día no pudiste hacer la rutina completa, pero hiciste algo, es realmente entender y respetarte desde tu humanidad. Y eso es algo que a veces a nosotros y dentro de nuestra profesión se nos olvida. Tenemos que respetar nuestra propia humanidad, lo que nos define como personas más allá de nuestra profesión, de nuestros títulos. Somos seres humanos integrales. Somos más allá del título, somos más allá del trabajo, somos más allá de abogados. Somos seres humanos. Y, profesor, tomando como punto de partida ¿verdad? La experiencia de Loarina, ¿qué otras técnicas o prácticas nos puedes recomendar o nos puedes ilustrar? Sí, claro. En cuanto a que hemos hablado de la meditación, la forma de meditación más común que uno ve por ahí es tratar de estar pendiente de la respiración, por ejemplo, las sensaciones físicas de la respiración, en donde uno la sienta más predominante, ya sea en el área de la nariz o en el pecho, cómo se expande con la inhalación y se contrae con la exhalación, o en el área del abdomen. Y si quieren, pues, aprender ese tipo de prácticas, esas son las prácticas de mindfulness. Usualmente, pues, hay muchos recursos online, mindfulness, meditación tipo mindfulness. Pero yo voy a recomendar como una alternativa algo que es más fácil, porque hay un problema aquí y tiene que ver con este tema de, de las expectativas que han traído ustedes, que es que nosotros, especialmente personas de tipo A, y muchos abogadas son personas de tipo A que están siempre tratando de hacer y de hacer y de dar la talla y competir. Empezamos a practicar una meditación, por ejemplo, como tratar de estar con la respiración y rápido lo convertimos en una competencia. Ah, pero es que no pude estar más que con 2 respiros y ya me puse a pensar en lo que iba a preparar para la cena y como que fracasé. No soy bueno meditando. Y entonces convertimos la meditación en otra dura tarea que tenemos que hacer para la cual nos juzgamos si la hicimos bien o mal, etcétera. Y yo creo que en gran parte en un sentido más profundo, lo que muchas de estas prácticas contemplativas están tratando de buscar es trascender esa manera de pensar en donde las cosas están bien o mal, en donde están bien hechas o mal hechas, sino aprender que las cosas en otro nivel sencillamente son aprender a estar, no a hacer, sino a estar. Y darse cuenta que pues estar con la respiración es estar con la respiración, ni bien, ni mal, ni sobresaliente, ni deficiente, sino estar con lo que está ahí. Y entonces una práctica que es con la que yo medito, francamente, a la que he gravitado, que se deriva más del budismo zen, del cual se habla mucho, pero se desconoce mucho, es una meditación que yo le llamo en inglés do nothing, o de hacer nada. En el Zen originalmente se le conoce como la práctica de Shikantaza, que se traduce en inglés como just sitting, solo sentarse. Y la práctica es sencillamente pones un reloj por el tiempo que decidas sentarte, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. No hay que estar en posición lotus con las piernas cruzadas, bien incómodo. Puede ser sentado en una silla, puede ser incluso recostado, puede ser incluso de pie. Y pones el reloj, digamos, por 5 minutos, porque eso es lo que tienes. Y cuando comienza el reloj, no haces nada, dejas que tu mente haga lo que quiera hacer. Nada, nada está mal, nada está bien. Si la mente se pasa esos 5 minutos
Balanceando la cuenta de banco, fenomenal, divino. Si de pasar los 5 minutos pensando en el partido de pelota o en la playa, fantástico. No hay bien ni mal. Y cuando suena la campana, se acabó. Y así que 5 minutos, 2 minutos. Eso se llama do nothing. Es un tipo de meditación que todos podemos hacer porque no hay reglas. Es sencillamente sacar ese tiempo para estar, no para hacer, sino para estar y para observar la mente, para observar los pensamientos como surgen solos. Uno se sienta ahí y uno no sabe lo que va a pasar y de pronto salen todas estas cosas y dice que interesante, todo este mundo interno que está ahí vivo, que yo no controlo, y uno lo ve. Y a veces se pone uno triste y a veces se pone uno contento y ve que pues la vida es así, como sabemos. A veces estás triste, a veces estás contento, a veces estás distraído, a veces estás concentrado, a veces es pacífica la meditación, a veces no. Y entonces es importante al hacer esta práctica entender, y todas las prácticas contemplativas, como ya mencionaron, que y es súper clave. El propósito de la práctica, las prácticas contemplativas, sea la meditación o el yoga o cualquier otra, no es manufacturar artificialmente un estado de tranquilidad que no estaba aquí presente. Ese no es el punto. Si crees eso, sin duda vas a terminar defraudado o defraudada en tus expectativas, porque a veces estamos tranquilos y a veces estamos intranquilos. A veces estamos distraídos, a veces estamos concentrados, a veces estamos tristes, a veces estamos felices. El punto de las prácticas contemplativas no es manufacturar felicidad que no está aquí, es aprender a estar con lo que está aquí, sea felicidad o sea tristeza, sea distracción o sea concentración. Cuando hay tristeza, no decir, ay, hay algo malo conmigo, es no, hay tristeza, porque la tristeza es parte de ser humano. Ah, hay distracción, eso no significa que eres una persona que no te puedes concentrar. Eso significa que la distracción es parte de ser humano. A veces las condiciones en la vida son tal que lo que hay en la vida es distracción. Y una práctica contemplativa lleva a la aceptación de eso, en lugar de al querer cambiarlo artificialmente. Y entonces el truco es uno no llegar con la expectativa de que si hago X, cuando termine de hacer X ese día, voy a estar tranquilo, tranquila, voy a estar calmado, calmada. No. Haces X no para crear un cambio inmediato, sino porque si sigues haciendo eso a través del tiempo, eventualmente, y a su propio tiempo, muchas veces de formas misteriosas que no entendemos, nos damos cuenta que eventualmente sí hay un poquito de más calma en nuestra vida, sí hay un poquito de más espacio en nuestra vida, sí hay un poquito de más paciencia en nuestra vida, pero no se consigue forzándola. Ah, no fui paciente y se autoflagela uno. No, no, es creando el espacio para poder estar en lugar de hacer, para poder aceptar en lugar de rechazar, para poder aceptar en lugar de resistir. Y con el tiempo uno va notando poco a poco esos cambios, que lo mismo pasa con el ejercicio. No es que yo voy al gym hoy y ya de pronto tengo todos los músculos definidos y todo, no, eso toma tiempo. Y a veces uno va y se siente que no le fue bien, pero uno sigue haciéndolo y uno lo sabe. Y eventualmente, si confías en las prácticas, pues eventualmente verás a su propio tiempo algún resultado. Así que esa es una práctica, sentarse por el tiempo que uno haya definido y crear ese espacio para estar sin hacer. Y no hay regla. Pones el timer, cuando se acabe, lo hiciste. Ok. Otra práctica muy común son prácticas de gratitud, quizás al final del día, dar gracias por 2, 3 cosas que pasaron durante el día. Y antes de irse a dormir, quizás tener como una libretita cerca de la mesa de noche y hacer eso. Hay muchos estudios que demuestran que eso es una práctica que rinde frutos. Hay prácticas de llevar un diario. Uno de los beneficios de llevar un diario es que uno, al plasmar lo que uno le está pasando en la página, uno gana distancia sobre ello. En lugar de ser algo que está aquí metido en la cabeza, lo sacas allá afuera y lo puedes ver. Y eso en general es algo que la meditación y el mindfulness trata de hacer. En lugar de estar identificado con los pensamientos, ganas distancia, digamos, de los pensamientos. En lugar de estar identificado con las emociones, ganas distancia de las emociones. Así que, por ejemplo, logras ver que en un sentido, si esto tiene sentido, en un sentido no es que estoy triste, es que la tristeza está aquí. En un sentido no es que estoy pensando, es que los pensamientos están aquí. Logras ver cierta distancia. O sea, tú no eres triste, ni no triste, ni concentrado, ni no concentrado. En un nivel más básico, tú solo eres.
Y estas cosas son como las nubes pasando por el cielo, que a veces pasa una nube de tristeza, a veces pasa una nube de pensamiento. Y cuando uno lleva un diario, uno puede ver eso. Y no solo eso, sino que si lo llevas por 30 días, por 40 días, puedes ver los vaivenes del tiempo en nuestra mente, los vaivenes de tristeza. Ah, mira, esa semana estuve triste, esta estuve feliz. Y te das cuenta que ese es el proceso de vivir una vida humana, es pasar por esos subes y bajas. Como decía un maestro Zen, no se trata de detener el oleaje, porque el oleaje no se puede detener. Se trata de aprender a ser fiel, ¿no? Aprender a moverse con gracia y con dignidad en esos altos y bajos de la vida. Y entonces esa práctica de journaling puede ayudar. Por último, voy a mencionar unas prácticas de compasión que pueden ser muy, muy útiles. En la tradición, en ciertas tradiciones meditativas budistas, hay una práctica que se llama metta, M-E-T-T-A. Ese es en el idioma Pali, que es lo que se hablaba en la India en el tiempo del Buda, hace 2500 años. En inglés se le ha traducido como loving kindness y en español se le ha traducido a veces como una meditación de amor bondadoso. Y en esta meditación esencialmente uno selecciona, les voy a decir cómo se hace en la formalmente meditando y cómo se hace en la vida cotidiana. Formalmente lo que uno hace es que uno selecciona tres personas. Comienza seleccionando una persona o un ente, puede ser un animal, un perrito, un gatito, que de tan solo uno pensar en esa persona o ese ser, te brinda como que una sonrisa automática. Es como una sensación de felicidad y liviandad. Muchas veces es con niños pequeños o con animales que uno se siente muy apegado, o quizás con abuelitos, abuelitas. Usualmente una pareja es una mala persona para esto porque suscita muchos distintos tipos de emociones, así que debe ser una relación sencilla. Y entonces luego reflexiona sobre una persona, lo que le llaman en la literatura de esta meditación, una persona neutral. Esa persona neutral es, digamos, la persona que está en el supermercado cobrando, o el teller en el banco, la persona que trae el correo, quizás algún colega en el trabajo que uno no conoce bien. Neutral es una persona que no genera ni sentimientos fuertes ni a favor ni en contra. Esa es la persona neutral. Y por último, uno piensa en una persona con quien uno está teniendo dificultades actualmente. Y ahí, fíjense, como lo dije, piensen en una persona con quien están teniendo dificultades, no una persona difícil, porque así ya estás juzgando a la persona como si la esencia de la persona fuera a ser difícil. Mientras que la manera en que yo lo estoy planteando, una persona con quien están teniendo dificultades actualmente, te apunta el dedo en lugar de hacia la persona difícil, hacia ti. O sea, si estás teniendo dificultades por una persona, no es solamente porque la persona es supuestamente difícil, es por la relación que tú has desarrollado con esa persona. Y entonces traes a esa persona a la mente. Una vez tienes esas tres personas, el ser que te trae mucha felicidad, el ser neutral y el ser con quien estás teniendo dificultad, le vas a enviar amor bondadoso en la forma de ciertas frases. Las frases uno las puede escoger, pero frases clásicas son que seas feliz, pensando en la persona, ¿no? Que seas feliz, que estés libre de sufrimiento, que tengas amor en tu vida y que vivas con tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Que seas feliz, que estés libre de sufrimiento, que tengas amor en tu vida y que vivas con tranquilidad. Y le envías estas frases reconociendo que como seres humanos todos aspiramos a esto. Las personas supuestamente difíciles, las fáciles, todos queremos ser felices, todos queremos tener amor, todos. Y en atención a esa profunda conexión que nos une, a pesar de todas nuestras diferencias, les enviamos estas frases de amor bondadoso y estos buenos deseos. Y lo haces primero con el ser que te trae felicidad, luego con el ser neutral, luego con el ser con quien tienes dificultad, luego lo haces con todos los seres. Puedes pensar en tu pueblo, en donde estás, puedes pensar en Puerto Rico, puedes pensar en Estados Unidos y sigues expandiendo los animales, seres humanos. Y entonces al final te lo diriges a ti mismo y ahí terminas la meditación. Que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento. Y entonces esa meditación mucha gente la encuentra bien poderosa. Unas cosas
claves en esta meditación es, número uno, no tienes que sentir nada cuando lo estás diciendo. No tienes que sentirte lleno de amor y eso. El punto es solamente decirlo. Es soltar esta energía y estos buenos deseos al universo. Y entonces, no te necesariamente, igual que con cualquier tipo de práctica contemplativa, no necesariamente te vas a sentir automáticamente bien justo después de hacerlo. A veces sí, a veces no. Es el efecto acumulativo. Con el tiempo de hacer esta meditación con cierta consistencia, te das cuenta que hay un poco más amor y compasión para con los demás y para contigo en tu vida. Y se abre ese espacio a su propio tiempo. Termino, hay muchas más, pero por limitaciones de tiempo lo voy a dejar ahí. Termino diciendo que esta práctica es particularmente útil para llevársela con uno en su vida cotidiana. Ejemplo de mi vida. El año pasado estaba manejando yo de camino al trabajo y un carro aparentemente piensa que yo estoy yendo muy lento. Yo iba más o menos al límite de velocidad, creo que eran 65. Pero el carro está molesto porque aparentemente el carro no es la persona que está manejando, pero los carros no se molestan. Y entonces, como que me pasa a mucha velocidad y me saca el dedo. Y algo bien bonito que pasó fue, yo practico esta práctica que acabo de compartir con ustedes con bastante frecuencia. Algo bien bonito que pasó fue que mi reacción inicial, automática, instintiva, no fue de molestarme, sino fue de sentir compasión para esta persona. Fue, ¿qué estará pasando en la vida de esta persona que está tan y tan agitada? Que por el hecho de que yo voy a 65 en lugar de 70 o 75, está tan agitado que tiene que pasarme, tiene que dedicarme tiempo y tiene que hacerme este gesto tan feo. Y sentí mucha compasión por la persona instintivamente. Y entonces, naturalmente, lo que me salió fue que seas feliz. Y ojalá y estés libre de sufrimiento, lo que sea que te está haciendo sufrir tanto para reaccionar así, ojalá y se vaya resolviendo. ¿Y cómo se siente uno después de eso? Mucho mejor que si respondes mentándole la madre y sacándole tú el dedo para atrás, que es una reacción que tenemos muchos. Pero te sientes mucho mejor cuando reaccionas así. Yo acredito estas prácticas de amor y compasión que he ido cultivando con el tiempo, con generar en mí en ese momento, claro, no siempre reacciono así, hay veces que no reacciono así, pero en ese momento reaccionar de una forma que me parece mucho más bonita, me nutre más el alma, me deja a mí tranquilo, no me irrumpió la tranquilidad esa persona por hacer lo que hizo, sino que me generó un sentido de compasión. Así que uno puede, mientras estás en el tapón, miras a la gente alrededor, que seas feliz, que estés libre de sufrimiento. Mientras estás en el tribunal esperando que llamen el caso, miras a la parte contraria, miras al juez, a la jueza, que seas feliz, que estés libre de sufrimiento. Mientras estás en el supermercado esperando que te toque para pagar, miras a la otra gente, que seas feliz, que estés libre de sufrimiento. Así que es una práctica bien bonita porque se puede sacar en cualquier momento. Y en lugar de mirar el teléfono, podemos enviarle buenos deseos de amor bondadoso a la persona. Hay muchas más, pero lo voy a dejar ahí. No, excelente, me parece. Esas opciones, esas técnicas son accesibles, ¿verdad? Y me parece clave, ¿verdad? Que uno es que hay que tener paciencia al escoger, ¿verdad? Quizás escogiste una técnica y tener paciencia con ella antes de descartarla. Lo otro que cuando hablabas me vino a la mente es la consistencia, que lo mencionaste. Debemos ser consistentes. Y por último, la confianza en que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? No voy a tener necesariamente efectos inmediatos, pero confío en que esto me va a ayudar, ¿verdad? En un momento dado lo voy a notar y va a ser de mucho provecho. Así es que me parece excelente. Un tema que ambos mencionaron en la introducción, en otros momentos del diálogo, que tiene que ver, ¿verdad? Pero un asunto complementario, hablaron sobre el propósito de la vida, el propósito de ustedes en la profesión, o el profesor mencionó el libro, ¿verdad? Del Soulful Attorney, Loarina mencionó el cambio que ella realizó en su práctica para tener un área del derecho que ella le llena, ¿verdad? Y eso le ha traído felicidad y ha mejorado. Así que quería que como ambos nos trajeron ese tema, quería comentarlo, ¿verdad? Porque esto es una profesión
que cuando uno entra a estudiarla, va con una visión bien idealista, va con mucha esperanza de hacer un cambio en la sociedad. Y muchas veces ese pensamiento, pues la vida nos va cambiando nuestra perspectiva y el propósito que una vez sentimos en la profesión de que vamos a hacer el bien, de que vamos a lograr justicia, de que vamos a hacer unos cambios en nuestro país, pues no los vemos que los estamos alcanzando por las diferentes razones que hemos mencionado, y entonces esto nos crea algo Luis, que mencionaste, cierto vacío. Así que quería, ¿verdad? Ya como tema para cerrar un poco sobre ese asunto del propósito. Lorena, ¿quieres tú o yo o cómo? Pues si quieres tú y después entonces yo cerramos. Ok. Sí, sí, qué bueno que traes esto, Marian. Es verdad que Lorena lo mencionó también y como ha incorporado elementos a su práctica comunitarios y que le hacen sentir que aunque no necesariamente generen el mismo, ¿sabes? El mismo ingreso económico que otras actividades, sí nutren otras cosas que son importantes, ¿no? El corazón, el alma, el sentir estar haciendo algo por la patria, por las generaciones futuras, por los hijos. Y lo que yo esencialmente pienso sobre estos asuntos y la razón por la cual escogí este título para el libro del Soulful Lawyer es que cuando, como ya muy bien mencionaste, Marian, cuando uno entra, traten de remontarse a cuando uno entró a la escuela de Derecho. Y yo veo esto todos los años, todos los semestres, porque doy clases en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y cuando uno entra, primer semestre, primer año, uno entra, sí, mucha gente entra también porque quieren hacer mucho dinero y porque quieren pagar las deudas y no hay nada malo con eso. Pero usualmente hasta esas personas entran con alguna noción del derecho como un instrumento para hacer el bien, para la resolución de conflictos, para conseguir la justicia, para el cambio social. Piensa uno en abogados importantes que han hecho tantas cosas positivas por el mundo, por el desarrollo de la sociedad. Y entonces uno entra con esa conexión, el derecho, la justicia, la moral, lo correcto. Y ya en el primer semestre, nosotros, los profesores, rápido, dice, es que el derecho no tiene nada que ver tiene muy poco que ver con hacer justicia. Es que el derecho es lo que dicen 5 de 9, lo que dicen 4 de 7, o el número que sea, ¿no? Es que el derecho es política, el derecho es de los que tienen poder, de las clases dominantes. El derecho son reglitas que hay que aplicar y que las reglas muchas veces son injustas. El derecho es un sistema adversarial, al menos en nuestra cultura jurídica, en la que nosotros tenemos que defender celosamente los intereses de nuestro cliente, independientemente de si estamos de acuerdo con la posición del cliente. Y estas cosas van generando una actitud de cinismo para con el derecho, van generando una actitud de desconexión entre el derecho y estas ideas que llenan más el alma, más soulful, de justicia, de cambio social positivo. Y entonces ya rápido uno ve la transformación como profesor del primer al segundo año al tercer año, termina ya el tercer año cínico, cínica. Y no has comenzado la práctica todavía. Y entonces en la práctica esto se va exacerbando, viendo cómo se comportan los colegas, viendo cómo se comportan los jueces, viendo lo que determina de verdad los resultados de muchos de los casos, viendo los clientes, cómo se comportan también con uno, etcétera, ¿no? Y viendo lo difícil que es hacer cambio, que es hacer justicia, lo difícil que es llenar la vida profesional de uno con estas cosas que uno inicialmente cuando entra a estudiar para eventualmente ejercer la profesión, son las cosas que motivaban a uno. Yo explico esto como que se pierde el soul, se pierde ese sentido de pasión, de feeling, de contentura, de significado y de propósito que nos llevó en primer lugar a acercarnos a la práctica del derecho. Y entonces la pregunta, como la veo yo, es cómo uno puede restaurar dentro del marco de lo que ya uno conoce, de cómo opera el derecho de verdad,
pero cómo uno puede reconectarse con esa pasión, con ese feeling, con ese soul que el derecho en un momento tuvo para uno y que en muchos casos lo ha dejado de tener. No por culpa de uno necesariamente, las cartas están, los dados están cargados en nuestra contra en cierto sentido. Y entonces hay que ser intencional y deliberado en cómo uno busca restaurar ese feeling de soul y de nutrir no solo el bolsillo, sino el alma que se ha ido perdiendo y erosionando con el tiempo. Y entonces la historia que cuenta Alvarina es ejemplificativa, el giro a un trabajo comunitario de cosas que uno puede hacer en este contexto. Y les quería leer de un foro que yo no sabía que existía, pero me comentaron amigos míos que practican en Puerto Rico, Abogados por Puerto Rico, el foro en Facebook, que tiene historias de muchos abogados. Y este abogado escribe lo siguiente. En mis tiempos de estudiante de Derecho, uno de los profesores que más respetaba nos hizo una observación intrigante. Nos comentó que la trayectoria profesional de un solo practitioner se definía por los clientes que se presentarían en su bufete. Esta declaración, aunque fuera del contexto de la clase, me impactó como un dardo en el centro del blanco. Aunque en aquel momento no le di tanta importancia, cuando comencé a manejar casos de víctimas de negligencia médica, entendí el verdadero sentido de su mensaje. Para un abogado con conciencia social, es complicado encontrar una rama del derecho a la que dedicar tu vida profesional, que tenga un contenido social, como una vez escuché a un amigo citar de un jefe de la fiscalía en Caguas hablando de sus casos. Menos cuando uno se embarca a trabajar en una oficina solo, o como en mi caso, con un abogado, mi querido viejo, que ya no litigaba. En resumidas cuentas, considero que una práctica con un fuerte componente social es la clave que despierta más pasión en esta carrera que hemos escogido, ya que nunca cumplí con las expectativas políticas de quienes estaban en el poder y que vivir como músico ya no era rentable, dado mis responsabilidades familiares. Mi práctica fue general por casi 2 décadas. Esto continuó hasta que empezaron a llegar los casos en defensa de las víctimas de negligencia médica. Fue entonces que descubrí mi pasión y he logrado establecer una práctica profesional que me ha permitido cumplir con mis propias expectativas y al mismo tiempo alimentar mi conciencia social. Para un abogado litigante es esencial encontrar ese nicho en el que te sientas a gusto dedicando tantas horas de tu vida profesional, a menudo robadas a tu vida personal y a la de tu familia. Por otro lado, es siempre gratificante recibir bendiciones de clientes agradecidos, como una que recibí hoy temprano y que me motivó a escribir este mensaje. Representar a las víctimas de impericia médica hospitalaria en sus reclamaciones es ese nicho en mi vida. ¿Cuál aspiras a que sea el tuyo? Así terminó. Una persona le contestó, yo la encontré, mi nicho, lamentablemente fuera de mi tierra, en la inmigración. ¿Cuánto llena cuando se le dice al cliente, bienvenido a los Estados Unidos, vaya y abrace a su familia? ¡Wow! ¡Wow! Y en la mayoría de los casos pro bono. Eso nada lo supera, ¿no? Estos son personas que obviamente han notado la desconexión que existe entre esa pasión, ese feeling, ese sentido de propósito y de significado que nosotros podemos reconocer vagamente existía de una forma muchas veces muy viva en nuestra vida y que con el tiempo se ha ido erosionando. Y estos son dos abogados, abogadas, ¿sabes? Como todos nosotros, tratando de hacerlo mejor en su práctica, que eventualmente dieron con un tipo de práctica dentro del contexto de la práctica que estaba disponible para ellos, que se dieron cuenta, es que hacer esto es importante también. Quizás no genera tanto ingreso, quizás, pero esto me nutre el alma, esto me da sentido, esto me da propósito. Y en gran parte la crisis de bienestar que tenemos es una crisis de sentido, de significado, de propósito. Y entonces hacer un esfuerzo por acercarse a aquellas cosas que generan más resonancia y que llenan más el corazón y el alma es uno de los antídotos más efectivos que puede encontrar uno para remediar estos problemas de bienestar de los que estamos hablando ahora. Y termino entonces preguntándole ¿verdad? A todos los oyentes, ¿y cuál aspiras a que sea el tuyo? Yo siguiendo tu línea, hace año y medio yo me planteé esa misma pregunta, ¿qué es lo que me llena a mí? Y encontré el derecho comunitario. Y es una historia graciosa como yo llego ahí. Yo soy contadora, además de abogada. Así que cuando yo entro a la escuela de derecho ya tenía una dosis no tan saludable de cinismo.
Y yo me dirigí, obviamente, pues al área de quiebra, contratos, eh, en fin, todo lo que era derecho mercantil, hasta que en mi último año me toca seleccionar la práctica, yo era nocturna, así que no había muchas opciones. Y a mi vida llegaron dos profesores maravillosos que viraron mi vida boca abajo, que fue Ricardo Alfonso García, que en paz descanse, y Mirta Morales. Mirta Morales tenía un curso de Derecho y Pobreza, que aunque yo no estaba matriculada, a veces me colaba y me iba con ella. Y la clínica era la de discrimen de personas contra personas por su orientación sexual. Y pude ver el aspecto social del derecho. Sabrán que, por supuesto, el derecho mercantil y todo lo demás voló. Eh, lo incorporé en mi práctica profesional. Al inicio, pues se coge de todo, mayormente familia. Traté de incorporar ese elemento social en el derecho de familia, pero me hacía falta algo. Me fui a hacer una maestría en administración de organizaciones sin fines de lucro y surge esta oportunidad con esta organización que se llama Furia, Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía. Y finalmente dije, llegué a casa. Y la satisfacción que yo siento de poder ayudar comunidades a recuperar sus hogares, a poder recibir servicios de agua, de luz, a tener sus titularidades, a que se les haga justicia, a que las agencias de gobierno cumplan con sus promesas, a que no se les desplace, a que no se les mate con contaminantes, con asfalteras. Realmente ha sido como renacer dentro de la profesión. Y yo lo hablo con mucho entusiasmo y mucho ánimo porque realmente me gusta, realmente me llena. No he soltado mi derecho de familia. Los otros días estaba viendo un caso bastante complicado, agraciadamente una excelente compañera, la otra parte muy razonable, muy buen juez. Y al final cuando salimos, esa mujer me ha dado un abrazo de esos que te reconstruyen completo, que toda la carga que yo tenía de la semana, toda la tristeza, todo el estrés, en ese abrazo, por ese momento, desapareció. Y eso es la satisfacción a la que deberíamos aspirar nosotros como abogados al final del día. Yo me acuesto con la conciencia tranquila y feliz por la profesión que estoy ejerciendo. Y no todo el mundo puede decir eso. Y eso es, creo que es lo que deberíamos llevarnos de este taller hoy, de este foro, es encontrar el espacio que nos llene como persona. Sí, es verdad, tengo una reducción de ingresos quizás, pero ya no tengo que ir tanto al hospital, ya no me siento tan mal, como les dije en un momento, cambio de medicina, ya no tengo que utilizar tanta y veo la vida con una perspectiva distinta que me hace sentir mejor. No soy perfecta, voy a tener días que me sale lo pero la mayor parte del tiempo son días buenos. Aún con dificultades, aún con retos, son días buenos. Y me acuesto diciendo qué bueno que elegí esta profesión. Y creo que es algo que deberíamos aspirar todos. Excelente, excelente, Lorena, tu testimonio, ¿verdad? Gracias por compartir, por darnos la perspectiva del tema en general desde el punto de vista de una abogada que está en la práctica activa de la profesión y qué medidas has tomado para lograr un mayor bienestar. Me parece bien importante. Y gracias al profesor, ¿verdad? Luis Ernesto, por compartir, ¿verdad? Por ponernos en perspectiva sobre el concepto en general de bienestar, sobre los datos de los estudios que nos traiste, que para mí ciertamente pues, me impactaron y como les dije, me preocupan y también me ocupan, ¿verdad? Nos ocupan. Por traer las técnicas, por presentarnos distintas técnicas y reconocer, ¿verdad? Que debemos escoger qué es lo que qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y, y de qué manera nos vamos a estar ayudando a nosotros mismos y en general, ¿verdad? Porque esto es algo colectivo, porque la profesión pues es bien
dependemos unos de otros, ¿verdad? Los compañeros, los funcionarios del tribunal, los clientes, así que esto es algo que lo vamos a trabajar de manera personal, pero sí tiene un efecto más allá de nosotros mismos. Quería agradecerles a ambos, quería agradecer también al presidente del Colegio de Abogados, a Manolo Quiliquini, que estuvo activo en las reuniones preliminares donde discutimos este tema, que sabemos que para él es una prioridad y la exhortación es que como Colegio de Abogados y Abogadas, pues sigamos trabajándolo. O sea, este es el comienzo, esto no es, ¿verdad? No es el final. Debemos de seguir trabajando el tema como comisión de asuntos del abogado y de la abogada. También es una prioridad. Es algo que vamos a continuar trabajando y tengo mucha esperanza de que podamos lograr unos cambios, aunque sean pequeños, pero ¿verdad? Con paciencia, consistencia y confianza. Así que muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por organizar esto, a ti, Marian, por todo el esfuerzo que has tenido para con este proyecto y con el colegio y con Loarina también, que ha sido un placer conversar contigo hoy. Gracias, Luis. Ha sido un placer también poder conversar contigo. Y Marian, gracias por la oportunidad que me brindaste de poder entonces formar parte de este foro, no solamente representando a la comisión, sino también pues para poder dar mi testimonio como abogada practicante. Bueno, pues con esto damos fin al foro Crisis de Bienestar en la Profesión Jurídica, Causas y Herramientas Prácticas. Todo esto en el contexto de la Convención 183, que tiene el lema Abogacía, Equilibrio y Bienestar. Este foro llegó a ustedes gracias al auspicio de The San Juan Star. Every day, todo Puerto Rico awakes with the San Juan Daily Star, con noticias en inglés y español. Empieza tu día con la información que necesitas. Government, business, arts and leisure, sports and more. The San Juan Daily Star. More than news, we're the star of your day. Y de Popular Risk Services.